Permítenos glorificar tu nombre, que tu palabra se convierta en una guía para tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Me empiezan a llegar lluvia de pensamientos a la cabeza. Cuando un equipo de fútbol no da resultados, votan a los jugadores. ¿A quién cambian? Al técnico. ¿A quién? Gloria a Dios. El gozo de la salvación despierta el espíritu. Repita conmigo. Despierta el espíritu. Cuando hay gozo de salvación, alegría por lo que Dios hizo en mí, el espíritu despierta. Gozo de salvación con un espíritu dormido no funciona. No hay éxito. El gozo de la salvación está relacionado con un espíritu despierto. Todos en la vida, si nos descuidamos, convertimos la vida en un hábito. Mucha gente vive su vida en un hábito. Gente acomodada. Gente dentro de su zona de confort. Gente que no quiere ser movida. Pastor, yo amo la iglesia, pero déjeme como estoy. No se meta en mi vida, no se meta en mi casa, no se meta en mis decisiones, porque yo estoy bien así. Se llama confort. Y a veces dentro del matrimonio, 5, 10, 15, 20, 30 años, ya caímos en unos hábitos negativos. Pero estamos bien con esos hábitos negativos. Al marido le gusta que la mujer sea sirvienta, y así estoy bien. La quiero sirvienta hasta que me muera. Aunque la mujer no esté contenta, él está conforme, está confortable. Eso es zona de confort. Que no me muevan de ahí. Eso es lo que provoca a Dios a traer pruebas en nuestra vida. Porque el primero que quiere movernos de la zona de confort es el mismo Dios. Porque Dios espera de nosotros cosas nuevas. Que nosotros hagamos cosas nuevas. Cosas que cambien el mundo. Entonces, cuando muchos de nosotros reaccionamos, ya nos encontramos frente a una destrucción. Cuando ya reacciono, es porque lo que tengo se está acabando. Reacciono porque ya estoy a punto de un divorcio. Reacciono porque ya veo que están que matan a mi hijo. Entonces reacciono cuando ya todo se vino encima. Reaccionamos. ¿Cuándo pasó esto, pastor? ¿Cuándo me dejó de querer, pastor? ¿Cuándo se consiguió otro que no me di cuenta? ¿Cuándo mi niña creció? ¿Cómo que ya tiene sexo? ¡Pastor! Ah, ¿dónde estabas? Todo ha pasado contigo ahí. Todo ha pasado en tus narices. Todo ha pasado ahí. ¿Dónde estabas? ¿Conectado a qué? Porque vivimos la vida bajo unos hábitos. Y cuando ya vemos que todo está encima, tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones a veces llevan a vivir una vida peor. Pastor, no me gusta cómo usted está predicando la palabra. Es que usted siempre que predica saca un machete. Pero pastor, ¿para qué nos puso Dios aquí?
¿Para sobar su pecado? ¿Para cahuetear sus hábitos negativos? ¿O para cambiar? Mira lo que pasaba, Juan capítulo 6 versículo 60. Mira lo que pasaba. A Jesús le pasó, no les gustaba. Juan 6, 60. Mira lo que dice. Al oírlas, ¿qué pastor? Las palabras de Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Siguiente, hasta el 66. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. ¿Quiénes murmuraban? Esto va a estar bueno hoy. Murmuraba el pueblo. ¿Quiénes murmuraban? ¿Quiénes son los más chismosos de la iglesia? ¿Qué dice ahí? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Se sienten ofendidos? ¿Hay alguien que se sienta aquí ofendido cuando predico? ¿Se sienten ofendidos? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Siguiente. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Siguiente. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pastor, predique como Jesús. Él es amor. ¿Sabe cómo era Jesús? Venías a hablar a Jesús. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Hipócrita, sepulcro blanqueado. Porque todo lo conocía. ¡Ay! Él conoce el corazón. ¿Qué le podemos tapar a Jesús? ¿Qué le podemos esconder? Vio el pastor como me dijo. Te dije suave. Te presento a Jesús. Él te lo puede decir mejor que yo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Siguiente. Digo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quién le estaba poniendo la queja? Los 12. Jesús, es que usted fue muy duro con la gente. Mire que se están yendo. Y Jesús le dijo: ¿qué? ¿También se quiere ir usted? Eso les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Cuando nosotros le predicamos a la gente la verdad, la gente se convierte a Cristo. Usted nunca va a lograr que nadie se entregue a Cristo sobándolo, tapándole, alcahueteándole, porque usted se convierte en cómplice del pecador. Usted va a lograr que la gente lo siga a usted cuando la gente vea en usted un corazón recto, un corazón limpio, un hombre que habla la verdad. No importa que duela, no importa cuántos se van. Hay gente que me ha dicho: pastor, me voy. Y yo le digo: te puedes ir, pero de una cosa sí estoy seguro: donde quiera que vayas, nunca me vas a olvidar, nunca. Y a los meses aparecen: no, pastor, hasta en la comida lo veo. Aquí, porque la palabra aquí penetra, entra al corazón y cambia a la gente.
¿Por qué la gente no cree en muchos cristianos? Diga, por torcidos. Porque la gente los ve vulgares como ellos, alcahuetes como ellos, mal hablados como ellos. ¿Qué busca la gente? Alguien diferente. Cuando el hombre está en el mundo, se acuesta con cuanta vieja encuentra, pero cuando decide casarse la quiere virgen. ¿Me equivoco? Entonces tiene que empezar a buscar. Porque en el momento de querer vivir bien, buscamos las cosas limpias, las cosas rectas. Ese es Jesús. Jesús quiere que nosotros hagamos lo recto, hagamos lo limpio. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre está con una persona de corazón limpio. Él siempre está con una persona que hace las cosas correctas. Y de vez en cuando Él hace cosas extrañas para recordarte que Él está ahí. Yo puedo andar en santidad. Puede que yo lleve años sin fallarle a mi esposa, sin pecar, haciendo lo recto, pero ya no tengo una vida íntima como la tenía antes. Y Jesús dice, ¿cómo le recuerdo a este que yo estoy ahí con él? ¿Cómo le recuerdo? Me pasó en Las Vegas. Un pastor me invitó a predicar y me dijo, Pastor Walter, nos encontramos a las 6:30 de la mañana en tal restaurante para que desayunemos y organizamos la agenda para el evento. Tan extraño a las 6:30 de la mañana, pero está bien. Me levanté y me dijo, Alba, te acompaño. Le dije, no, mi amor, no me acompañes, yo voy solo. Y fui al restaurante, salí en mi carro, llegué al restaurante. Yo nunca contesto el teléfono conduciendo, no me gusta. Me parece que eso es de gente ignorante. Me parece que uno no puede conducir y hablar por teléfono al mismo tiempo. Y me parece que muchos se han muerto por eso. Han cometido errores por eso. Aquel día yo iba en el carro y el pastor me llamó. Y cuando me llamó, yo ya había entrado al parqueadero del restaurante. Entonces cogí el teléfono y el carro me quedó parqueado en una lomita. Paradito me quedo. Lo parqué y cogí el teléfono y me embelecé y me bajé del carro. Sí, pastor, estoy aquí en tal parte. Yo ya llegué. Yo no sé cómo yo me bajé. En todo caso, cuando yo terminé de hablar, yo me metí hacia el carro y saqué la llave. Y ese carro se ha venido para atrás. Y yo y tenía la puerta. Y yo no podía con ese carro y para atrás. Hasta que yo dije, Señor, te necesito. ¡Ay! Y me quité porque no podía más. Y allá había otro carro cuadrado. Y me tuve que quitar. Y ese carro para atrás, un ¡pum! Espíritu Santo, yo nunca he tenido un accidente y menos aquí, Señor. ¿Qué voy a hacer? Cuando fui a mirar, ay, Dios mío, me metí al carro, lo prendí de nuevo, estaba pegado del otro y lo parqué bien y me bajé así. Y voy y miro el otro carro, ni un rayón, ni mi carro ni el de él. Y aquello sonó. Y entro al restaurante y me dice el del restaurante, ¿quiere un vaso con agua, señor? Porque estaba mirando por los vidrios del restaurante. Sí, por favor. Y me senté y dije, Dios mío, ni un rayón. Y me dice el Señor, yo siempre te he dicho que yo estoy contigo. Siempre estoy contigo. Llegó el pastor, se sentó, desayunamos y yo mirando el otro carro allá afuera. Y yo miré por la ventanilla, cuando veo que vino un señor, se monta en el otro carro, lo prende y se fue. Señor, yo tengo aquí en mi oído el totazo. Aquí me quedó el totazo. Ni un rayo.
El Señor a veces nos recuerda que Él está con nosotros, porque a veces a nosotros se nos olvida. ¿Por qué? Porque entramos en unos hábitos cristianos, entre comillas, un estilo de vida sin relación permanente, sin presencia. Y me decía el mesero cuando me fui a ir: nunca había visto lo que acabo de ver. Yo también estaba pendiente cuando era el dueño del otro carro. Y me dice: yo también me salí cuando le sirví el desayuno a mirar qué pasó con los carros. No pasó nada. Yo nunca había visto eso. ¿Usted quién es? Yo soy pastor. Oiga, pero tiene la rosca bien grande, me dijo. Y la tiene en el cielo. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que el espíritu se le duerma. Y en la iglesia hay creyentes con el espíritu dormido. Mira lo que dice Ageo, capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice. Ageo 1:12. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vamos a seguir. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque cuando mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué dice ahí? Y despertó Jehová el espíritu. ¿A quién le estaba hablando? A su pueblo, a gente creyente. ¿Quién era Zorobabel? Uno de los líderes, gobernador. ¿Quién era el hijo de Josué? Josué, el hijo de Josadar, un sacerdote. Eran parte de la iglesia, eran los líderes espirituales. Pero ¿qué estaban haciendo? Cosas que Dios no les mandó a hacer. ¿Andaban qué? Adornando sus casas primero, y todo el pueblo con ellos. Andaban invirtiendo en ellos. Y el Señor les dijo: ¿cómo es posible que ustedes tengan casas artesanadas y mi casa se caiga?
Vamos a reedificar. Pero ¿qué dice? Y entonces vino Dios y despertó el espíritu del sacerdote, del gobernador. ¿Por qué a veces no hacemos las cosas como Dios manda? Sí venimos a la iglesia, pero el espíritu está dormido. Usted no le puede pedir a alguien que tiene el espíritu dormido, que está en su zona de confort, que tiene sus hábitos, que venga a hacer algo a la iglesia que Dios está pidiendo. Porque a esa persona le parece que todo está bien así. Mi amor, pide una cita con el pastor para que nos dé consejería. Y él dice: ¿yo necesito consejería? ¿La necesita usted? Para mí todo está bien. Ok. El espíritu dormido. Digo ser creyente, pero no hago lo que Dios me dice que haga. ¿Para dónde va el pastor Walter con un pueblo con el espíritu dormido? ¿Para dónde vamos? Para ninguna parte. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de desafío, hablamos de construir, a muchos no les parece. Pero pastor, ¿por qué no todos pensamos igual? Porque el espíritu está dormido. Y estamos en la iglesia. Una persona que se llena de hábitos termina roncando. ¿Me entiende? Entonces, como creyente, me parece que todo está bien. Pero ¿qué dice que hizo Dios? ¿Y por dónde empezó Dios? Por el gobernador y el sacerdote. Les despertó el espíritu. Y luego despertó el espíritu del resto del pueblo. Escucharon la voz de Jehová. Y vino palabra de Jehová a través del profeta Ageo. Escucharon la voz de Jehová. No es lo mismo, escuche bien, no es lo mismo el que no hace la palabra, es porque solo la oye. Por eso es tardo para hacer. Pero pastor, ese hermano se comprometió y no cumple. Es tardo para hacer, es tardo para cumplir, porque él solo oyó y se comprometió, él no escuchó. Hermanos, y cuando nos comprometemos y levantan la mano, yo pastor, y luego digo al vecino, ¿con qué es que nos estamos comprometiendo? Dígale que está a su lado, hay que escuchar con el entendimiento. Dios usa un profeta para hablar. ¿Pero qué clase de profeta? Nosotros queremos un profeta que nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Yo quiero un profeta que me diga lo que yo quiero escuchar. Que el profeta me diga que yo voy a prosperar. Que el profeta me diga que yo voy a recibir unos millones en tal mes. Que el profeta no me diga nada personal. Que el profeta no me diga que tengo que lamberle a mi mujer. Que no, porque ese no va a ser mi profeta. Porque mi profeta es aquel que me dice todo lo positivo que a mí me gusta. Dios no busca profetas de ese estilo. Dios busca profetas que hablen su palabra. No esperes que el profeta te diga lo que quieres escuchar. Un verdadero profeta no cambia el mensaje. Dios se aseguró de que Ageo llevara el mensaje claro y sin manipulaciones. Cuando un profeta se mete en problemas, cuando se enlaza emocionalmente con el pueblo y empieza a traer palabras de conveniencia. Y cómo nos gusta que nos traigan palabras en público de conveniencia. Si es una palabra buena,
que el profeta me lo diga desde arriba para que todos vean. Y si es mala, a mí solo, solo a mí. Qué problemita el que tenemos. Eso se llama manipulación. ¿Cómo se llama? Dice que cuando el profeta dio la palabra, el pueblo temió a la presencia. No temió de miedo, temió de respeto. Hubo temor de respeto. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice la palabra? Y hubo temor. Cuando la palabra viene de Dios, crea en tu corazón respeto. Pero es un respeto que te lleva a obedecer. Pero pastor, le dimos la palabra y no la hizo, no obedeció. No le fue la palabra todavía revelada. Sigue mal. Cuando nosotros tenemos una relación íntima, todos los ídolos van cayendo del corazón. Y la palabra de Dios tiene que ocupar el primer lugar. ¿Qué hace el temor de Dios? Si obedeces la palabra, el temor de Dios te lleva a instruir tus hijos desde pequeños. El temor de Dios te lleva a cuidar tus hijos desde pequeños para que tus hijos no cometan los mismos errores. ¿Y por qué estás instruyendo los niños de esa forma? Los estás volviendo legalistas, porque la palabra me lo dice que lo tengo que hacer. Entonces los instruyo. Entonces todo mandato bíblico que venga de parte de Dios, yo lo obedezco porque hay una instrucción. Ageo habló al pueblo el mensaje de Jehová. Él utilizó las palabras que Dios le dio. Ageo no tenía que manipular a nadie por conveniencia. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Dios está buscando en nosotros, hombres y mujeres, que hablemos su palabra sin miedo, sin manipular, clarita. Muchos pastores hemos dañado el pueblo. Mucha gente hay en el mundo que se ha devuelto porque el pastor, el líder, se acomodó al pecado, se volvió cómplice del pecado y no es capaz de decirle las cosas a la persona para mejorar su vida. El trabajo de nosotros como pastores, como líderes, es mejorar la vida del que llega. Yo no me puedo conformar con que alguien llegue a la iglesia y viva una vida peor, decrezca. No, el propósito es que si alguien llega a la iglesia, empiece a vivir mejor. Y eso se logra solo hablando la palabra del Señor, con un testimonio que afecte positivamente el ambiente. Tú tienes que tener un testimonio que afecte el ambiente positivamente. Que donde tú llegues se sienta el cambio. Que a la gente le agrade estar contigo, le agrade caminar contigo. Un testimonio positivo que altera el mundo espiritual. Pastor, entonces, ¿qué hace falta? Que se te despierte el espíritu. Líderes que entran en una pasividad, en una quietud. Quieren puestos y quieren posiciones, pero no quieren trabajar para el reino. Quieren que se les reconozca, que se les premie, pero no les gusta sentirse en el banquillo, acusados, confrontados. No les gusta. Y fácilmente decimos, es que yo pienso que el pastor debería ser así. Es que yo pienso que el pastor debería ser de esta forma. No trabaja Dios así. ¿Cuándo emprendieron la tarea? Cuando Jehová despertó el espíritu.
¿Por qué a veces trabajamos para la iglesia? ¿Por qué hacemos estas remodelaciones? Porque a alguien se le despertó el espíritu. Y muchos ayudan por vergüenza, porque el espíritu sigue dormido. ¿O me equivoco? ¿Usted se imagina si a la iglesia se le despierta el espíritu a 2 o 3, 5 y hacemos cosas maravillosas? ¿Cómo sería si se le despertara el espíritu a todo el pueblo? ¿Cómo sería? Pastor, venga, me dice Raúl, pastor, venga, ¿cómo cuadramos esto? ¿Por qué no llamamos a Julanito de tal? No, Raúl, a ese no. Entonces ahora me vuelvo bien espiritual. Ese tiene el espíritu dormido, déjelo quieto. No va a entender lo que estamos haciendo. Tiene el espíritu dormido. ¿Por qué se me detuvo todo? ¿Por qué se me varó el carro? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Ahora se me enfermó mi mujer. ¿Qué está pasando, pastor? Resultados del espíritu dormido. Consecuencias de un espíritu dormido. Porque dejaste de hacer. Perdiste la pasión por la obra. Perdiste la pasión por las cosas de Dios. Pastor, ¿y para qué vamos a hacer más? La iglesia está muy bonita así. Así nos podemos quedar 10 años. Que hagan otros. Si usted se queda con esa gente, cierra la iglesia. Pierde todo. No hay nada más terrible para un hombre visionario estar casado con una mujer con el espíritu dormido. Porque esa vieja le va a retrasar todo al hombre. Una mujer emprendedora con un dormido, usted ya sabe cómo es porque usted lo ha vivido. Usted lo ha vivido. ¿Con quién se conecta el espiritual? Con las cosas del espíritu. ¿Y con quién se conecta el carnal? Entonces pregúntele con quién estás conectado. ¿Qué le respondió? ¿Por qué no voy para adelante, pastor? Porque estoy conectado con la carne. ¿Por qué no avanzo, pastor? Porque tu mujer está conectada con la carne, no con el espíritu. Pero pastor, estos trabajadores no me entienden. Tenés un montón de carnales conectados con la carne. Dice que el espiritual aborrece las cosas de la carne. Hermanos, vamos a danzar a la iglesia. No, pastor, déjeme aquí. Vamos a danzar. No, yo no sé danzar. Y en el estadio están: Verde es el equipo que va a ganar. Verde es el equipo, mi nacional. ¡Ah! ¡Ve! ¡Hey! ¿Con quién estás conectado? ¿Con quién estás conectado? Aquí no voy a hacer una bandera y para el estadio con 3 encima. Ve. Ay, ay, qué pena, ¿sí o no? Qué vergüenza, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí sabemos con quién estamos conectados. Entonces mostramos pasión por la vecina y por la mujer, el pájaro de luto. Pastor, aquí estoy y no me ve. Me le quito la ropa y no me ve. Muerto el tipo. Y sale la vecina para un perro. ¿Con quién estás conectado?
con la carne. Entonces, si tenés pasión para conectarte con la carne, ¿por qué no te conectas con el Espíritu? Porque el Espíritu es vida, la carne es muerte. Hermano, ¿cómo está? Aquí feliz pastor, medio muerto. Ya entiendo que está medio muerto, porque esa es la consecuencia del carnal. ¿Cuántos reconocen hoy que necesitan que Dios les despierte el espíritu? Ahora todos, con razón me mentía tan solo. ¡Wow! ¿Cuáles son los celos de una esposa? A una esposa le duele ver que el esposo para muchas cosas tiene pasión y entrega que no son con ella. Pero cuando es con ella, está dormido. Entonces, ¿de dónde vienen las comparaciones? Pero viste cómo abrazó el hermano de la iglesia. A mí no me abraza así. Ahí está. Despierto para lo que me conviene y dormido para lo que no quiero hacer. Dígale que está a su lado. Cuando Dios despierta el espíritu, no miramos como los demás. Hay un montón de amistades que saben cómo empezaron la amistad, hablando chismes. Hay gente que se hace amiga hablando chismes, no hablando cosas positivas. Ahí en la cafetería, ¿cómo estás? Vení, vení. ¿Qué fue lo que dijo ese man? Esto y esto y esto. Ahí empezó una amistad con un chisme. A ver si le dice, vení, vení, ¿qué es lo que dice la palabra que manda Dios? El carnal no puede ver lo que ve el espiritual. Entonces esa es la diferencia de la iglesia. Todos ustedes están escuchando la misma palabra, ¿sí o no? Todos nosotros estamos comiendo de la misma comida en este momento, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué unos se disparan para arriba y otros para abajo? Si estamos comiendo lo mismo, si estamos escuchando la misma palabra. ¿Por qué unos prosperan y otros se quiebran? Si estamos escuchando la misma palabra. Se supone que si somos espirituales y escuchamos la misma palabra, todos prosperemos en lo que hacemos. Pero ¿por qué muchos no prosperan? Porque hay muchos sentados ahí con el espíritu dormido, solo oyendo, no escuchando. Porque ahora salen allí dos y uno le dice al otro, ¿qué palabra? Y salen otros que dice, qué ridículo, qué show, vámonos de aquí. Escuchamos lo mismo, pero tomamos decisiones diferentes. Entonces, ¿por qué me va mal? Ahí tiene la respuesta. Usted obedece la palabra, tiene el espíritu despierto. Ahí está la diferencia. Y yo me preguntaba, Señor, si en mi iglesia todos escuchamos lo mismo, ¿por qué esta gente con vidas tan diferentes? ¿Porque no practican la palabra todos? Porque para muchos fue un culto más. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Romanos 8, versículo 1 al 6.
Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, que no qué, tiroso. A ver, levanten la mano los que no andan conforme a la carne aquí. Señor, tome la foto. Tan poquiticos. Versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Usted quiere saber si su marido es carnal o espiritual. Pregúntele en qué piensa. ¿En qué estás pensando? Que se acabe este culto, hermano, porque tengo un hambre la berraca. Y en la casa tengo frijoles. ¿Eso es carnal o espiritual? Ah, ok. ¿En qué estás pensando? En llegar a mi casa, pastor, me dice Lugo, y coger a la Eve y besarla. ¿Eso es carnal o espiritual? ¿Espiritual? Porque es un mandato de Dios. ¿Es espiritual? Ojo, usted llega a la casa, se pone a ver una novela, ¿es carnal o espiritual? Usted llega a la casa y se desnuda con su esposa, ¿es carnal o espiritual? Practíquelo pues. Haga las cosas espirituales, las que manda Dios. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. No, eso es fácil. Si estoy conectado al Espíritu, es fácil. Último, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Huélalo así. ¿A qué le huele? Hay unos que huelen a muertos ya. Huela y verá, huela. Pero el ocuparse del Espíritu es que. Entonces, ¿cómo si soy espiritual? En su casa hay vida y hay paz. Hay paz en su casa. Paz, paz, paz. O paz. Donde hay paz, hay vida espiritual. ¿Cuándo vamos a echar a correr la visión de Torreón Fuerte? Cuando tengamos el mismo espíritu. ¿Usted cree que con una tocadita mía usted va a despertar? Ojalá. Usted tiene que tomar decisiones. Señor, despierta mi espíritu. Como hablaste a Zorobabel, como hablaste a Josué, Señor, despierta mi espíritu. Dame la pasión, Señor. Dame la pasión, Señor, para hacer tu obra. Y cuando el reino de Dios tiene el primer lugar, todo lo que usted está pidiendo es añadido. Yo he visto en esta iglesia tremendos milagros de parte de Dios. Yo he ganado gente que está a punto del suicidio, que ya se han intentado suicidar, porque deben 200, 300, 500 millones de pesos. Y los he ganado. Y ahora están libres y sanos. No deben nada.
Dios los ha bendecido porque despertó el espíritu. Cuando una persona tiene el espíritu dormido, una persona tiene un problema y no ve la salida del problema. No hay salida, pastor. Es que no hay salida, pastor. Pastor, es que ni un milagro. Pero cuando el espíritu está despierto, vemos la vida diferente. Vemos la salida. Vemos a Dios moviéndose. Vemos la oportunidad. Y si usted cree que está despierto, mire cómo va a hacer para despertar a su pareja. Porque si ambos despertamos espiritualmente, todo lo que hagamos va a prosperar. Y despertó Jehová el espíritu de Jorge, el espíritu de Martín, el espíritu de Marta. Y despertó Jehová el espíritu. Pastor, ¿y usted cómo lleva 24 años en esto? Porque lo tengo despierto.